Emaús, oh Jerusalén. Por Raúl Francisco Tres Palacios Noriega. Mis hermanos y amigos, un cordial saludo. Hoy, deseo compartir con ustedes una reflexión acerca de un pasaje bíblico muy especial, y es el relato de los dos discípulos que van camino de Emaús. Les invito a leer conmigo, en Lucas 24, 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Oremos para pedir a Dios que podamos recibir su mensaje, y que obre en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad, y clamamos, porque tu Espíritu Santo nos guía a la verdad. Declaramos nuestro entendimiento sujeto a ti, y nuestra alma receptiva a tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de abordar el evento de los discípulos camino hacia Emaús, deseo pedirles que me acompañen a observar los antecedentes de Lucas capítulo 23. En este capítulo, Jesús es llevado ante Pilato y Herodes, sentenciado a muerte, crucificado y sepultado. Ya en Lucas capítulo 24, Jesús resucita. Luego de esto, relata la Escritura, que las mujeres van al sepulcro llevando especias. Estas especias aromáticas tienen un propósito, el cual era costumbre judía, para todo ser querido que falleciera, honrar a los difuntos y retrasar la descomposición. Es decir, que obviamente, fue un acto de amor, pero no un acto de fe. Esto significaba respeto para el difunto, y una manera de disimular el olor, a causa de la descomposición. Es una práctica definida como embalsamamiento. Las mujeres fueron a la tumba, pero no con la seguridad de que el maestro se levantaría, sino para seguir el curso de la muerte de un ser querido cualquiera. Pero hoy, ustedes y yo sabemos que Cristo nunca ha sido un ser cualquiera. La Escritura lo cita en Hebreos 1, 3 al 4, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Damos gloria al Señor. Continuando con el relato de Lucas 24, las mujeres hallaron la piedra removida. Al observar dentro de la tumba, no hallaron el cuerpo de Jesús. Tomen nota, que iban por un cuerpo en descomposición, no por el cumplimiento de la promesa. Esto les dejó perplejas, es decir, confundidas, con duda o incertidumbre. Acto seguido, los ángeles se les aparecen y preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es una confrontación, porque ellas habían recibido del mismo Jesús el anuncio de su muerte y resurrección. Esto lo encontramos en Marcos 10, 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas, al tercer día, resucitará. Ahora, Lucas 24, continúa con el anuncio de los ángeles, en el verso 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, verso 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Los versos 8 al 10 de Lucas 23, nos relatan que, ellas recuerdan las palabras de Jesús, y van a avisar a los 11 apóstoles. El versículo 11, nos muestra que los apóstoles estaban en condiciones idénticas a las mujeres. A ellos les parecía locura. Como si fuera poco, Pedro corre al sepulcro, ve los lienzos solos, y se fue a casa, como cerrando un capítulo, maravillándose de lo que había sucedido. Es tremendo ver cómo no comprendió, ni tuvo la reacción adecuada. Ahora, irse a casa significa que no hay ni la mínima idea de pensar en ver a Jesús resucitado. Como somos tan expertos en juzgar el comportamiento de los demás, voy a darles algunas causas que justificarían la respuesta errada a los sucesos. Es decir, esto explica la falta de fe, pero no aplica para aprobarla. 4 causas de la falta de fe. 1.
ser testigos de la muerte brutal de Jesús. Nublaba la capacidad de verlo resucitar. Referente a esto, Mateo 6, 22-23 cita, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por eso, es vital para los hijos de Dios, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para no dejarnos cegar de lo que vemos en el plano material. 2. Culturalmente, la resurrección era algo inaudito, pese a que, antes de su muerte hubo 6 resurrecciones, 3 por otros personajes usados por Dios, y 3 por el mismo Jesús. Los casos de resurrección por otros personajes son: 1. El hijo de la viuda de Sarepta, Dios usó al profeta Elías, Primera de Reyes 17, 17-24. 2. El hijo de la mujer sunamita, a través del profeta Eliseo, Segunda de Reyes 4, 18-37. 3. El hombre en la tumba de Eliseo, de manera sobrenatural, un hombre resucitó al tocar los huesos del profeta Eliseo, Segunda de Reyes 13, 20-21. Los casos de resurrección ejecutados por Jesús son: 1. El hijo de la viuda de Naín, Lucas 7, 11-17. 2. La hija de Jairo, Lucas 8, 40-56. 3. Lázaro, Juan 11, 38-44. Ahora, en el caso de la muerte de nuestro Señor, el dolor ejerció poder sobre la fe de los discípulos. Cuando permitimos que nuestras emociones nos dominen, sucede lo que cita 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 4. Existe una inclinación en el hombre a la incredulidad natural, esto es, primacía de la lógica humana y ausencia de discernimiento espiritual. Lucas 17, 5-6, nos aclara esta condición. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate, y plántate en el mar, y os obedecería. Esto denota que creer es una decisión nuestra, mas no una imposición de Dios. Analizando estas circunstancias, caminemos junto a los 2 apóstoles rumbo a Emaús. Estos hombres hablaban y discutían entre sí. Entonces Jesús, resucitado, se les acerca y habla con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Cleofas le cuestiona: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús cuestiona ahora: ¿qué cosas? La respuesta de los discípulos es: de Jesús Nazareno, el Maestro, el que vieron hacer milagros, el que les enseñó las Escrituras. Nótese que le reconocen como profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¡Qué hermosa manera de hablar de Jesús! Pero hay un triste detalle. Ellos dicen: fue. Luego, describen lo que tuvo que pasar, que fue entregado por los sacerdotes y gobernantes, sentenciado y crucificado. Exactamente lo que el mismo Maestro había enseñado. Continúa narrando. Como algunos de ellos fueron hasta el sepulcro y verificaron que el cuerpo no estaba en la tumba. Pero no hay en ellos la seguridad de la resurrección. Jesús, ahora les responde: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esta pregunta es de vital importancia, porque todo apuntaba a que la profecía se había cumplido. El anuncio de las Escrituras se había cumplido al 100%. Su padecimiento y su muerte fueron anunciados por el profeta Isaías. Isaías 53, 5-9. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero,
fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Pero también el rey David anunció la resurrección en el Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, Jesús les responde: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hasta este punto, la Escritura no dice que ellos le habían reconocido. Dice que llegaron hasta Emaús, y que Jesús pretendió hacerles creer que iba más lejos. Ellos aún, sin reconocerle, le invitan a quedarse con ellos esa noche. Jesús se queda, toma el pan, lo bendice y lo parte y les dio. En ese momento, sus ojos son abiertos y le reconocen. Pero Jesús desaparece. Entonces, se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Ellos ardían, escuchando las palabras de Jesús. Había fuego en sus corazones al escucharle citar las profecías, pero no le reconocieron. El mismo Maestro de los milagros estaba hablándoles con la autoridad del cielo, y sus ojos estaban cegados. Ahora, pese a que estaba de noche, y el peligro acechaba en la oscuridad, deciden volver a Jerusalén. Encuentran a los 11, dando testimonio de la resurrección, y ellos cuentan cómo lo reconocieron al partir el pan. Ahora, estando juntos, los 12 y los otros discípulos, Jesús se aparece de nuevo. Les dice: paz a vosotros. Todos estaban atemorizados. Jesús les dice: ¿por qué se turban? Miren mis heridas en mis manos y pies, vean que no soy espíritu. Pero ellos persistían en dudar. Para convencerlos, pidió de comer. Ellos le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera, hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Quisiera dar significado simbólico a algunas cosas y lugares de este episodio. 1. La Escritura narra que los 2 discípulos iban hacia Emaús. Normalmente, la gente se desplaza hacia las ciudades por algo en especial. Su riqueza, la oportunidad de trabajo, o cualquier otro móvil. Por esto, quise averiguar qué había de importante en Emaús. Lo primero fue identificar cuál es esa ciudad en la actualidad, y encontré 3 lugares. Existen 3 sitios que se presumen que son el Emaús de la Escritura. El primero, Emaús Nicópolis, tiene el mismo nombre, pero no está a los 60 estadios, 11 kilómetros, sino que está a 30 kilómetros. El segundo, Abu Gas, que sí está a los 60 estadios de Jerusalén. El tercero, el Cubeibe, también a 60 estadios. En resumen, no hay conclusión segura de cuál era el lugar y su economía. Pero esto lleva a una conclusión. Los 2 discípulos no iban a ese lugar por algo que persiguieran. Iban porque habían perdido la esperanza, huían del trauma, sin propósito. Esto es algo curioso que ocurre espiritualmente hoy día. Como cristianos, hemos escuchado de Jesús hasta la saciedad. Recibimos palabra durante años. Cuando debemos actuar,
hacemos lo contrario a lo que Dios espera de nosotros. Cristo les anunció de su muerte y cuando sucedió, se dispersaron temerosos. Les habló de su resurrección, y cuando sucede, salen de Jerusalén. Esto era lo contrario a lo que debieron hacer, frente al cumplimiento de las promesas del Maestro. Cuando van en sentido contrario, hablan de todo, como si fuera una derrota. Notemos que, cuando Jesús les pregunta de qué hablan, ellos le hablan de lo maravilloso de Cristo, pero dicen, fue. Para ellos, Cristo ya no vivía. Su fe era una fe con límites y caduca. Yo oro, mis hermanos, para que nosotros no limitemos nuestra fe. Así como Cristo cumplió en él todas las profecías, hoy en día se están cumpliendo las profecías del fin. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 condensan el anuncio del Señor para estos tiempos. Falsos líderes. Vendrán muchos diciendo que son el Cristo o enviados de Dios para engañar a la gente. Guerras. Habrá peleas entre naciones y reinos. Desastres naturales. Se presentarán hambre, pestes y grandes terremotos en varios lugares. Persecución. Los que siguen a Jesús sufrirán odio, cárcel y muerte por causa de su fe. Falta de amor. La maldad va a crecer mucho y el amor de la mayoría se va a enfriar. Predicación mundial. El mensaje de Dios se anunciará en todo el planeta antes de que llegue el final. Todo está cumplido, pero la Iglesia, en lugar de permanecer en Jerusalén y recibir el Espíritu, camina hacia su Emaús, cegados sus ojos, detrás de cosas que evidencia su pérdida de esperanza, su pasión ciega por un Cristo, que vive solo en sus palabras, pero que es muerto en su eficacia. La Iglesia ha llegado a convertir al Cristo vivo en el héroe de una historieta que solo es efectivo para temas de mediana relevancia, pero que no tiene efectividad para transformar sus vidas. En el episodio de la Iglesia primitiva, hubo un desenlace y es que Cristo convenció a los discípulos de su resurrección y ascendió para dejarlos empoderados. Hoy, el desenlace que está por acontecer es la señal en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las razas de la tierra llorarán al verle venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Pero, hay algo que debe motivarnos a permanecer vigilantes. Jesús aclaró que el día y la hora exacta del fin nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo Dios Padre. Mis hermanos, Jesús nos dice esta mañana que Él siempre ha caminado a nuestro lado, que nunca nos ha dejado, pero que nosotros, con nuestros ojos vedados, creemos en Él, como el que fue. Y la Escritura nos dice que Él es el mismo por siempre. Que no basta con que nuestro corazón arda en algunas ocasiones y sigamos alejándonos hacia nuestro Emaús. Él quiere que volvamos a Jerusalén y seamos empoderados por su Espíritu Santo. Cristo Jesús está vivo. Deje de buscar su Emaús. Cuando hace lo que su ego, su orgullo, su dolor le manda a hacer, es hora de obedecer a lo que manda Cristo. No hay tiempo de andar tras de nuestro Emaús. Declare conmigo el Salmo 25, 4 al 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Oremos. Padre, hoy renunciamos a lo que nuestros ojos nos muestran. Queremos andar por fe y no por vista. Ayúdanos a permanecer en ti, para ser empoderados y no huir tras nuestros conceptos a un Emaús de derrota. En el nombre de Jesús. Amén.